Multiversus, el juego que tuvo tanto éxito que ni los propios desarrolladores se lo esperaban. Llegó a ser el juego de lucha con mayor número simultáneo de jugadores en Steam, rompiendo un récord. Y también tuvo la peor y más rápida caída. ¿Qué falló? ¿Qué deben corregir? ¿Qué debe ser todo eso nuevo que deben traer en 2024 para no estamparse otra vez? Vamos a repasar los puntos claves y los dos últimos puntos considero que son los que van a decidir si fracasan otra vez o se revive el juego. Yo soy Dean y bienvenidos al canal. Después de esa introducción vamos a repasar puntos por puntos lo que considero que debe estar y que no debe estar. En resumen, cómo va a ser Multiversus renovado o cómo debe ser. El primer punto es un nuevo sistema de rankeds que sea sólido, gratificante y funcional. ¿Qué quiere decir esto? En sólido, que sea bien estructurado, que tenga un porqué. Si bien ya tenía sistemas desde bronce hasta gran maestro, creo que era, pasando por plata, pasabas por oro, pasabas por todos los rangos, no estaba bien establecido, no había un sistema de promociones exacto, no había motivos para jugarlos y nos lleva a lo siguiente, gratificante, que hayan recompensas, que hayan motivos para jugarlos, y esto solo se da dando premios por alcanzar ciertos rangos. Pueden ser muchos realmente, desde banner, unas medallitas, insignias que habían en Multiversus ya, marcos, es decir, si eres diamante que tengas un marco con el diamante alrededor, y lo más gratificante para un jugador que está jugando un live service, pues las skins. A partir de cierto rango, una skin, pues de oro podría ser, y si llegas a diamante, pues esa misma skin, pero que se note que llegaste a diamante, quizás con una armadura diamante, por ejemplo, una armadura de gran maestro y así. Y funcional, ¿qué quiere decir esto? Que si tú eres plata, te enfrentes a platas, un poquito menos, un poquito más, pero no que un plata se puede enfrentar a un diamante. Para eso están las casuales, para eso está lo demás, donde puedes jugar con tus amigos y enfrentarte a cualquiera, un jugador nuevo contra uno experimentado, pero en arranques tiene que ser funcional. Lo segundo nuevo que debe traer Multiversus es un pase de batalla digno de lo que estás pagando, y no los vamos a engañar. Multiversus empezó sorprendiéndonos cuando era una beta cerrada, la pequeña beta, no sé si lo recuerdan, que fue un pequeño pase de batalla que costaba más o menos $1 con algo, o sea, muy barato para hacer un pase de batalla, y traía muy buenas skins, muy buenas cosas. Entonces todo el mundo pensaba que los pases de batalla iban a ser increíbles, y llegó el pase de batalla de la primera beta abierta, que ya era con todos los niveles, 50 niveles, y traía un par de skins, estaba bastante bien. Pero llega el segundo pase de batalla de la beta abierta, ese que era imposible de alcanzar, que era muy largo de completar, que incluso se volvía tedioso, y lo peor de todo, menos skins que el pase anterior y puras tostadas. Es que eran tostadas por todos lados, ya hasta te podías hacer el desayuno con alguna de ellas. Y aquí es donde no cuidas a tus jugadores, donde no les das la importancia al sacar un pase de batalla así. Lo de devolver las monedas en el juego, es muy importante que las empresas entiendan que del pase de batalla no es donde se saca el dinero. Dinero se saca de las tiendas, de las skins, que son mejores que las del pase de batalla, pero el pase de batalla sirve es para que la gente juegue ese juego, para que lo siga jugando, para que tenga un motivo y un incentivo para jugar, y que además les des muy buenas recompensas, por lo que es muy importante que en este nuevo pase de batalla devuelvan esas monedas para que compres el siguiente. Repito, de ahí no se saca el dinero, puedes ver pases como Fortnite, de Apex, todos esos, lo que buscan es que la gente entre a jugar el juego, y sacas una parte mínima porque algunos no lo completan, y digamos cuesta 1000 el pase de batalla, llegaron a completar 700, pues para el siguiente le faltan 300, pero tú le estás brindando la herramienta para que compren ese pase de batalla si lo completan. Lo tercero, un punto que quizás mucha gente no notó, otros que estábamos muy metidos en Multiversus sí, es la comunicación y el acercamiento con la comunidad. Repito lo mismo del punto anterior, al principio todo era maravilloso, hablaban demasiado, de hecho el director del juego constantemente por Twitter le respondía a todo el mundo, tenías 0 seguidores, tenías 1000, daba igual, a todo el mundo le respondía a cualquier duda que tenía, y de un momento a otro se callaron, no hablaron más, no dijeron más nada, parecía que habían cambiado todo el personal porque se comportaban diferentes. Y esto no necesariamente es algo malo, pero la comunidad es muy importante, y me lo van a entender con los siguientes: los leakers y los mods. Esto es muy importante en las comunidades, sobre todo este tipo de juegos. Que haya leakers no te afecta en nada, que se filtre algo no te afecta en nada realmente, y mucha gente le encanta buscar ese contenido para ver si es verdad al final. Se ponen a hablar con sus amigos, mira que encontraron tal cosa, mira que va a salir de X personaje, mira que se filtró tal skin. Eso le da vida al juego, y Multiversus se dedicaba
esto por parte de Warner más que todo, a cazar a los leakers. Les borraban las cuentas en Twitter, les suspendía, salían otra vez con nuevas cuentas, no duraban más de 24 horas. Parecía que tenían medio personal dedicado a cazar a estas personas. Lo mismo con la comunidad de los mods. Esto estoy 100% seguro que es decisión de Warner. De hecho, el mismo Tony lo dijo en Twitter, que era Warner el que se dedicaba a banear y a borrar y a eliminar a todo el que hacía mods. Esta gente que modea, esta gente que convierte a Steven en Sans o que convierte a Finn en Fiona, no va a comprar las skins realmente. No estás perdiendo dinero por ahí, no tiene nada que ver. Incluso gente que modea, gente que lo hace por las risas y también compra skins porque el mod no lo ven sus amigos, no lo ven los rivales. Y muchas veces tú quieres la skin para que lo vean los demás. Ahora vamos a los puntos más importantes, los puntos que considero fueron fundamentales para el declive de Multiversus. El primero, el rendimiento y servidores juntos. Puede ser un punto separado por tanto de lo que hay que hablar. Rendimiento y servidores fue algo que falló demasiado. Empecemos por el rendimiento y puedo hablar por Play 4. ¿Vale? En PC iba muy bien, depende de tu PC obviamente, pero me consta que en Play 4, me consta porque lo probé yo en Play 4, el rendimiento era paupérrimo, era de lo peor que había visto en años. O sea, habían juegos con mucha mejor carga gráfica que en Play 4 corren, vamos, a 60 FPS sin ningún problema. Pero Multiversus, que gráficamente no es la maravilla, que un juego así en Play 4 te tarda en cargar 5 minutos, no carga en texturas, se laguee todo, tengas que hacer trucos en la configuración para que te salgan las cosas, entras a partida y perdiste una vida porque se demoró. Todo eso no puede pasar en un juego que, repito, no estamos hablando de GTA 6 o estamos hablando de Starfield, no, estamos hablando de un juego que tiene gráficos cartoon y que están optimizados para jugar en cualquier plataforma. Y esto, bueno, como dije, me consta solamente para Play 4, no sé si las demás consolas era así también, pero el tema de servidores sí era para todo el mundo. Y es que el juego prometía algo que iba a competir contra Smash, que yo francamente desde el principio, y siempre lo dije, ningún juego que salga va a ser un Smash Killer ni nada por el estilo, pero que un juego ofrezca mejor conexión y mejor estabilidad que Smash es un punto para alguien que quiere jugar free to play. El juego en servidores era muy malo, muy lagueado, y esto fue durante toda su etapa de la beta, nunca se arregló. Básicamente era injugable el juego, muchas veces habían partidas, aunque el ping dijera que estaba bien, se lagueaba, te caías por el lag, hacías un movimiento y lo hacía 10 años después, y eso no puede volver a pasar. Así que espero que lo nuevo sea un mejor rendimiento, mejores servidores. Y vamos con lo último, que lo he llamado cero conveniencias publicitarias, y esto quiero que lo quiten completamente. Lo voy a explicar poco a poco para que me entiendan, porque incluye personajes, incluye las IPs e incluye decisiones que tomaron que no fueron para nada coherentes. Así que vamos por orden. Vamos a explicar primero lo que fue Multiversus desde su beta cerrada, la primera que muy poca gente conoció, donde salió Vilma, ¿vale? Vilma salió en una beta que muy poca gente participó y hasta ahí todo bien, listo. Vilma, buen personaje, de hecho bastante creativo y bastante bueno para el competitivo, pero a medida que vean van a notar algo que está mal aquí. Luego en la beta cerrada, que fue más conocida, salió Taz y el Gigante de Hierro. No recuerdo muy bien el orden, pero ese no es el punto. Sale Taz, sale el Gigante de Hierro, y aquí es donde empiezas a notar que algo huele mal. Con la beta abierta, al inicio de la beta abierta sale LeBron James, que fue la mayor mamada que sacó Multiversus en lo que lleva, porque vamos a ver qué sacan después. Y es que Warner lo que hace, o lo que hacía, esperemos que sea lo que hacía, era sacar personajes según le convenían para promocionar otras cosas. Con LeBron es por Space Jam 2, aprovecharon la IP, sacas a Vilma pero no sacas a Scooby, que está en las filtraciones, estaba ahí y es mucho más popular. Y resulta que Vilma unos meses después sacan una serie de ella como protagonista, con Scooby y todos los demás, que es donde suceden los drops que solo estaban disponibles para Estados Unidos, que tenías que ver un directo del estreno del primer capítulo y todo eso. Seguimos, anuncias a Rick y a Morty, se retrasan, pero sale Morty después. Sacas a Rick, sacas a Morty y viene una temporada de Rick y Morty. La temporada 6 era en ese momento, ahora van por las 7 creo. Pero empiezas a ver que Warner está decidiendo personajes según le conviene. Y no solo eso, que son de IPs que ya están, que es lo más grave para mí. Porque a ti te puede gustar Rick y Morty, pero hay gente que no. Y está sacando los mismos personajes de las mismas IPs. A mí me emocionó bastante Morty, me emocionó bastante Rick, pero el que no le gustó le dio bastante igual. Y lo van a ver en el siguiente personaje, Gizmo.
Listo, sale Gizmo. Quizás no viste la película porque es muy antigua. Hay gente que la vio y le gustó mucho el personaje. Pero algo muy importante, este juego vive del fanservice y de complacer a la gente por el personaje, no por el juego como tal. Sale Gizmo, listo, salió Gizmo. Pero luego sale Stripe, otro personaje de esa misma película. O sea, no estás contentando a diferentes públicos, sino a uno mismo. Y aquí es donde se juntan las dos cosas. Sale Black Adam, un personaje que no es que sea el más popular de DC Comics, que por cierto ya es el quinto de DC Comics. Tienes 4 de los Looney Tunes, porque viene Marvin después, aplica lo mismo que estoy diciendo para él también. Y sacas a Black Adam por una película y aparte no es La Roca, aparte no es calvo. Aquí es Warner diciendo, ¿qué vas a sacar este? No. Saca este. Y así fue durante todos los personajes que iban saliendo. Tienes a Harry Potter, tienes al Señor de los Anillos, tienes a Ben 10, tienes a muchas series pedidas, tienes a Mordecai por ahí que también lo están pidiendo y estás eligiendo personajes según lo que te conviene para futuros proyectos en películas o series. Ahí es un error grave porque Multiversus primero debes establecer una comunidad y ahí sí, cuando tengas muchos personajes, muchas IPs que puedes sacar, empiezas a sacar cosas porque quieres promocionar o quieres hacer colaboraciones. Esto nuevo lo veremos de inmediato, es decir, tiene que haber un personaje que sorprenda a todo el mundo, que se base en las encuestas, porque hay encuestas donde Ben 10 era el más pedido, donde Mordecai era el más pedido, donde había muchos personajes y de ahí tienes que sacar el que sorprenda. El pase de batalla también lo veremos de una vez, si es bueno o malo, así que todo lo nuevo lo veremos de inmediato y ahí sabremos qué camino va a tomar Multiversus. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios y si crees que hay algo más que influyó en la caída de Multiversus. Yo soy Dean y muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video.